Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listas para un nuevo episodio de este podcast? Hola, Pau. Bien, aquí estamos con todo para ver qué nos trajiste hoy día. Bueno, pues hoy les traigo un tema que, es un tema que a mí me ronda muchísimo la cabeza porque de verdad que estamos en una trampa ahí dándole vueltas en un círculo vicioso y es, ¿por qué la medicina ha hecho del peso un problema de salud? Y justo, pues es un tema que en realidad lo que nos está pasando es que el peso ya no es únicamente un tema estético, sino que, lo pongo entre comillas, es que es por salud. O sea, hay que tratar a las personas con respeto, no importa su talla, pero hay que bajarlos de peso porque es por salud. Este es el paradigma que pues hoy traigo a la mesa y pues entender cómo llegamos a esta teoría que parece como conspiratoria, pero es real, y cuál es lo que realmente la evidencia científica está pues tirándole a este paradigma y a pues a este conjunto de creencias en el que estamos metidos dentro de la medicina. ¿Listas para deshojarlo? Y sé que no, yo tampoco. Pero bueno, en realidad no es que no estemos preparadas, es que es un tema en realidad difícil porque yo estoy segura que tú también, Ana, lo escuchamos todos los días en el consultorio. Entonces, bueno, para empezar al tema, el recordatorio aquí, y lo llamo recordatorio porque ya hablamos en otro capítulo del famoso índice de masa corporal, pero, o sea, solo traigo aquí este recordatorio en la línea del tiempo de que el índice de masa corporal es esta fórmula matemática que se utiliza para, y digo entre comillas, diagnosticar la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Y es una fórmula que relaciona el peso con la talla y que recordemos que viene del 1830 a 1850, hecho por un matemático llamado Adolf Quetelet, que no lo utilizó para evaluar la salud, sino que él lo que quería era hacer un promedio de la población europea, particularmente el peso y la talla de los hombres franceses y belgas, con fines estadísticos. O sea, quería sacar el promedio de peso y talla de las personas. Punto. Y que de ahí, en los años 40, ya en el siglo XX, las aseguradoras lo empezaron a utilizar para medir el costo de las primas que le cobraba a las personas. Recalcar que esto tiene que ver con costos económicos, ¿ok? De ahí, en los años 70, la OMS empezó a utilizarlo como un indicador, y lo digo entre comillas, del estado de nutrición en grandes poblaciones. Y de ahí, en los años 90, empezó a utilizarse como un indicador de salud en las personas individuales. Y ahí es donde empezó el gran problema. Ahora, ¿por qué lo hizo la OMS? Resulta que la OMS tiene grandes asesores y uno de los asesores que tenía en ese momento es una asociación que se llama el Obesity Task Force, que, ojo, era un cabildeo de las farmacéuticas, dos grandes farmacéuticas que en su momento tenían medicamentos para bajar de peso y que lo que quería era que la OMS lo validara como una enfermedad para poder vender más, porque antes solo se vendía como algo estético y lo que quería era que la medicina justificara su utilización, pues para tener más, pues más compradores, ¿ok? Y de ahí entonces incluso se bajaron los rangos de que se considera sobrepeso y obesidad, pero aquí no hay, o sea, hasta este punto no hay nada de evidencia científica, solo se asumió como un riesgo de salud. Pero esos asesores que claramente tenían conflicto de interés, ¿lograron que la OMS dijera que era una enfermedad? Sí, en realidad, como en este momento se consideraba un factor de riesgo todavía, en el sentido de que se encontraba asociación, y eso es lo que sí se veía en la evidencia científica. Cuando se estudiaba poblaciones, o sea, un grupo de muchas personas,
se encontraba asociación entre los pesos y ciertas enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son las enfermedades del corazón, la diabetes, la hipertensión, este tipo de enfermedades. Y ojo, esto es asociación, pero no es la causa. Pero asociación lo que significa es que en grupos de población vemos que hay asociación con enfermedades y ciertos riesgos de salud, ¿ok? Pero hasta aquí todavía se consideraba un riesgo de salud. Sin embargo, empezó a tomar fuerza toda esta idea de la lucha contra la obesidad. O sea, las políticas públicas, particularmente en Estados Unidos, en 1998, los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos son los que deciden en qué se utiliza el presupuesto para la investigación de las enfermedades que atañen a la población en Estados Unidos. Y entonces en 1998, estos institutos destacan que hay una relación entre el peso y los trastornos metabólicos. Y entonces empieza a querer estudiar como si hay que, precisamente en las políticas públicas, luchar y manejar presupuesto para luchar contra la obesidad y el peso de las personas. Y entonces, en el 2013, la American Medical Association, o la AMA, establece, o sea, hace un congreso y establece que la obesidad es una enfermedad compleja, crónica y multifactorial. Pero, o sea, la base para establecerla como una enfermedad es que implica que hay alteraciones biológicas, o sea, que se alteran las hormonas, principalmente la leptina, la insulina, la ghrelina, estas hormonas que manejan el apetito, la saciedad, las reservas de grasa en el cuerpo, que además está asociado a riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, que se mantiene a largo plazo, y luego veremos qué significa que el peso se mantiene a largo plazo, y que además requiere atención médica continua. Pero igual, o sea, en este punto resulta que en la votación se votó en contra de establecerla como una enfermedad, pero el consejo, que eran 6 médicos, 4 de ellos tenían clínicas para perder peso. Y entonces este consejo votó porque se consideraba una enfermedad. ¿Y esto qué significa? O sea, porque aquí esta es la clave. O sea, nosotros no negamos, ahorita vamos a decir cuál es nuestra postura, pero, o sea, no se niega que hay una asociación en el peso y algunas enfermedades, pero no es como nos las contaron, esto es lo que nos dice la evidencia científica, pero que además es una asociación y no es causalidad, ¿ok? Pero al establecerlo como una enfermedad, entonces esto justifica que se tiene que tratar. Y que ahí está la clave, o sea, las premisas de esta medicina centrada en peso son 2, que las personas gordas o que las personas en pesos altos se mueren más, o sea, hay mayor mortalidad. Y la segunda premisa es que estar gordo o tener pesos altos se tienen más enfermedades. Estas son las 2 premisas en las que está basada el hecho de, no, es que es por salud. ¿Ok? Hasta aquí vamos en el orden de cómo llegamos a esta lucha contra la obesidad. ¿Ok? El problema es que... Y eso es ampliamente reconocido por la población. O sea, la población en estos momentos tiene ese mensaje sobre el peso, y que cuando se inician programas para pérdida de peso es que es por salud. Así es, porque todas las políticas públicas a partir del 2000 se dedicaron a esto, a luchar contra la obesidad. O sea, así se le llama, la lucha contra la obesidad. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Que son políticas públicas dedicadas a que la gente pierda peso, a que la gente no suba de peso, a que la gente no tenga estos índices de masa corporal que se consideran enfermos. ¿Ok? Ok. Y obviamente cuando estas políticas públicas se establecen, pues lo que se hace es, o sea, por ejemplo, pesar a los niños, o incluso que cuando tú llegues a cualquier consulta, no importa cuál sea, directamente se toma el peso y el índice de masa corporal
como un signo, así como cuando te toman la presión. Y que a partir de eso, entonces se establece que tienes un perfil de riesgo para enfermedades y de ahí ya están todos los sesgos y todas las premisas de, es que no importa si vas por una gripa, hay que tratarte tu peso. Porque eso sí establecen las políticas públicas contra la obesidad. Cuando nosotros establecemos que es, o sea, cuando la AMA establece que es una enfermedad, pues entonces todo va a tratar el peso como A causa de pesar de enfermedades. todos de los conflictos de intereses que tenían ahí. Y, ok, entonces, esta gente decretó que O sea, que la gente se muere, o sea, que el chiste es, los la gente conflictos se de muere y se interés, enferma porque está gorda, punto. haz de cuenta que no existieron, nadie lo supo, nadie lo sabe. Eso No, está pues, abajo de la alfombra. Sí, hoy en día estamos viendo lo mismo con otras farmacéuticas, el conflicto de interés y los mensajes que se están llevando. Ok. Y entonces nosotros, como profesionales de salud, se nos educa en estas dos premisas, que tienes que tratar el peso de las personas por salud, porque si no se va a morir o porque si no se va a enfermar. Y que si está enfermo es porque tiene ese peso y que entonces, tratando el peso, vas a curar la enfermedad. Esas son las premisas que no se discuten, ¿no? Ya hablamos en un capítulo entero de estas ideas de que nosotros como profesionales de salud no somos los que decidimos eso. A nosotros nos enseñan y nos dicen, esto es, y así lo tienes que trabajar en tu práctica. Usted ejecútelo. No así es. El problema es que, bueno, más bien yo no digo que es un problema, o sea, bendito sea Dios, hubo muchos investigadores que dijeron, bueno, a ver, ¿y dónde está la ciencia detrás de estas dos premisas tan importantes? Y lo triste es que sí hay mucha evidencia científica que dice estas dos premisas no se sustentan, así no va. Y de eso es de lo que quiero hoy platicarles. O sea, tenemos muy claro en la población y en los profesionales de salud que, al parecer, el peso te mata y te enferma. Punto. Y yo lo que vengo hoy a decirles es pues, que la ciencia nos dice todo lo contrario y que por eso podemos optar por una alternativa que es la que nosotras tenemos como nuestra postura, ¿ok? Y entonces, bueno, lo primero que yo les diría es que efectivamente el CDC, que es este centro en Estados Unidos para enfermedades, hizo, bueno, primero en Estados Unidos hacen como estos censos de población que hace en México el INEGI, bueno, pues allá también lo hacen en salud. En México también lo tenemos las famosas EnSanud o encuestas de salud y nutrición. En Estados Unidos la diferencia es que se llaman NANES y se llevan haciendo desde los años 70. Entonces, el CDC tiene muchísimos datos desde antes y en el 2005 salió un estudio con los datos que tienen en el CDC de estas encuestas diciendo que, pues, ¿qué creen? Que el famoso índice de masa corporal que nos dice, porque el índice de masa corporal establece 5 categorías: bajo peso, peso normal o peso sano, que es en el que se supone que no te enfermas, el sobrepeso, que es donde empiezas a enfermarte. Pero en ese peso sano hay mucha gente que supuestamente cae en esa categoría. Yo siento que si la gente se enferma en esa categoría, debería ir a poner una demanda a la Haya. Porque claro, en un rango que yo no debería, o esas personas no deberían enfermarse porque el peso sano. ¿Quién determina el peso sano? Pero además, ¿cómo lo dices? Peso Deja tú, sano. Es peso normal. O sea, es como, sí, está en peso normal. Sí. Pero es que la norma, lenguaje, ¿no? Pero es que la norma se saca de la estadística, la norma, la moda, de todas esas cuestiones. Pero el sano, ¿a quién se le ocurrió ese constructo del peso, la estatura sana? Sí, igual hay gente te vuelves superhéroe. O sea, te vuelves superhéroe porque ahí eres intocable, ahí no te va a pasar absolutamente nada. O sea, yo sí digo, es que el lenguaje es importante porque sí crea estas realidades que tenemos en la mente cuando no es así. O sea, porque, bueno, lo primero que yo les diría es, pues lo que nos dicen es este estudio, que, ojo, este estudio se hizo en el 2005, pero de ahí hay otros 40 estudios igual epidemiológicos que se han seguido haciendo en Estados Unidos y en otros países, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, y todos dicen lo mismo que este mismo estudio dijo en el 2005. Y lo que dice es,
que las personas en sobrepeso son los que tienen menos mortalidad y que las personas en el peso normal o en el peso sano tienen la misma mortalidad que los que están en obesidad grado 1. O sea, que en realidad, mentira que las personas en sobrepeso y en obesidad grado 1 son las que más se enferman y más se mueren. Por supuesto que no. En realidad, es mucho más amplia el riesgo realmente de mortalidad con el peso, que solamente son los extremos en bajo peso. O sea, no es solo el peso alto, sino es los bajos pesos tienen la misma mortalidad y los extremos de grados de obesidad, grado 3. Pero yo sí me fui a México a decir, bueno, a ver, si estamos hablando de porcentajes, ¿eso qué significa? Y pues resulta que en México solamente entre el 4, o sea, el 4% de la población está en obesidad grado 3 y solamente el 8% de la población está en grado 2. O sea, eso significa que solo el 14% de la población tiene esta mortalidad más elevada asociada al peso. Solo el 14%. ¿Eso justifica estas campañas contra la obesidad? O sea, los números no salen. Que o sea, para que nos demos una idea. Porque le llaman y tienen que generar esa angustia y ese caos y ese terror para que tú viváis con miedo. Si siempre nos han metido miedo en todo, de todo nos meten miedo. Entonces, como que estáis esperando la bombita de tiempo en que te va a pasar eso, porque la bola de cristal, ¿no? Que te va a pasar eso, vas a cruzar esa puerta y te vas a infartar y te va a pasar algo y es como, seamos más serios como profesionales de la salud, o sea, no podemos. No, con el miedo de que vas a llegar tú a esos grados, o sea, porque también tenemos esa creencia de que si tienes un descontrol total, si no tienes, o sea, si no controlas tu comida, si no mides lo que haces, vas a llegar a esos grados de 2 y 3, en donde ahí sí te vas a morir, o sea, ¿sabes? Como también vivimos con ese miedo de que o sea, a mí... De que voy a llegar a esos grados. Ajá, yo no sé si a ti, Pau, pero a mí muchísimos pacientes me han dicho como, pero es que si dejo de hacer dieta, o sea, ¿en qué voy a acabar? Porque esa es la idea. Sí, no, sí me ha pasado, también la he escuchado cuando como eran pacientes hospitalizados y tenían que comer lo que les daba el menú por la enfermedad que tenían. Decía, pero es que yo no como esto y yo estoy a dieta y yo no... tiene que comer solo porque está enferma, necesita energía. O sea, usted vea lo que coma, pero tiene que comer. No, es que voy a subir de peso. No, está en cama, vaya a bajar de peso, se te está yendo todo el músculo porque está en reposo. Entonces, aparte te puedes morir, permítame. O sea, no, pero es que la dieta es más importante. O sea, imagínate las prioridades de la gente. ¿Hasta dónde llegó esta campaña del miedo? Es como cuando, no sé si usted ve este programa horroroso de los kilos mortales, ¿cuánta gente tú conocías en ese peso? O sea, yo no he visto nunca una persona de 400 kilos, nunca. No, de hecho, no. Pues ya les dije los números, por lo menos en México, es que es el menor de la población. Ahora, y la otra cuestión importante es que sí hubo como un investigador en Estados Unidos, que era el encargado de estas cuentas epidemiológicas y creó mucho esta idea de la epidemia de obesidad, ¿no? O sea, que ahora los seres humanos estamos como, o sea, convirtiéndonos en más y más y más y más grandes. Esa es la otra idea como que surge en esta idea conspiratoria. En el colectivo, ¿no? En el colectivo de la gente está como eso. O sea, que cada vez somos más gordos. Ajá. Sí. Y lo que en realidad dicen los estudios epidemiológicos es que, a ver, de los últimos 40 años, en general la población ha aumentado una talla, o sea, entre 4 y 5 kilos, lo cual no es nada en realidad, pero que además lo que he explicado es que realmente o sea, yo siempre les digo, a ver, si nosotros habláramos en términos del índice de masa corporal, yo lo que digo es, a ver, estos de bajo peso son personas muy delgadas. Estas personas en pesos, en teoría, normales, ¿no? O en peso sano, yo digo, son las personas delgadas. Y ahí está el 20% de la población. En realidad, el peso normal es el sobrepeso, porque estadísticamente es donde está la mayoría de la población. Y entonces, para mí es como, es la talla media. Media hasta estadísticamente. ¿Se me explico? Porque es donde está el 48% de la población. Esto es en México. ¿Ok? Y esta parte de, ok, ¿y qué pasa en la obesidad? Para mí es, y personas en cuerpos grandes o muy grandes, punto.
Y esa es la diversidad corporal. Así como hay personas de tallas bajas, de tallas muy bajas o de tallas medias, altos y muy altos, pues lo mismo pasa en el peso. El problema es que el índice de masa corporal lo habla como en términos médicos, de que si tú estás en esos pesos, estás enferma. Porque, ojo, te vas a morir, lo cual dice este estudio que por supuesto que no, y los estudios epidemiológicos dicen que pues no es la gente que más se muere. Y lo otro es, bueno, pero se van a enfermar. Y ahí le va lo que les Pero vamos. todo en algún momento nos podemos enfermar. Pero o es sea, que es como manejan el lenguaje. No sé si también Así vieron es. hace poco bueno, yo lo vi que la subió una persona en Instagram, pero que era creo que un anuncio de una de esas medicamentos para perder peso y que decía así de que 3 de cada 10 personas con sobrepeso les da un infarto. Y que seas como de, ok, Sí, me pero a estás 7 diciendo no. que 3, exacto, o sea, es como, me estás diciendo que 3 de 10, que las otras 7 estaban en un peso sí, normal. ¿Por tienes qué no razón. estás poniendo atención en la mayoría y solo pones atención a 3 que ni siquiera son un 50% de las personas que les da pero Ajá. así te lo venden, ¿sabes? Como de, tienen obesidad, entonces les va a dar un infarto. ¿Y las No, otras? pero imagínate cómo ustedes dicen, cómo manejan la narrativa de 3 de 10, que es, no es estadísticamente tan significativo como para mover tantos recursos, y como hemos hablado de violencia de las mujeres, una de tres sufre violencia física, sexual, psicológica. No veo los mismos recursos movilizados para eso. ¿Por qué? Porque no es Sí, todos los rentable. anuncios Porque no es alarmantes. rentable, porque no Ajá. genera toda una industria Ajá, que vive de claro. eso. Que no vende. Porque no vende, Bueno, o sea, imagino, no podemos pero negar que hay justo, interés económico. o sea, justo ahí lo que va es, ok, entonces en teoría ya vimos que el peso no te mata, ¿ok? Y en realidad incluso estos estudios epidemiológicos a mí me parece algo todavía más interesante. Resulta que con la edad los pesos más altos son incluso protectores. O sea, en Absolutamente, adultos sí. mayores, arriba de 65 años, en realidad, no solo es las personas que menos mueren, las que tienen sobrepeso, sino las que están cercanas a obesidad grado 1. O sea, es además protector en la mortalidad. Y los que más se mueren son las personas en pesos bajos. Yo lo vi en la mayoría de los pacientes hospitalizados mayores, mientras más peso tenían, podían resistir mejor la causa de hospitalización, o sea, y los bajos pesos corrían riesgo, o sea, era como pongámosle toda la atención al señor o a la persona mayor, que se nos puede morir porque era gente muy enflaquecida, ese flaco que te habría gustado quizás hacer toda la vida que lo promoviste, en la vejez te va a pasar, o sea, el cuerpo empieza a reabsorber todo, por mucho que tú comas y todo eso, o sea, mientras el peso mayor llegue, tienes más expectativas de salir bien de la hospitalización, de eso hay evidencia científica. De hecho, eso es algo que en medicina, cuando no lo puede explicar, le llama la paradoja de la obesidad. Ay, sí. La obesidad lo que dice es que, o sea, ante esta idea de que el peso o la grasa te enferma, resulta que en muchas enfermedades ese peso extra es protector. Y eso es principalmente en estas enfermedades metabólicas, o sea, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y que además, o sea, realmente hay un estudio que, este sí es del 2013, que lo que explica es, 2012, que lo que explica es, a ver, si tú estás diciendo que esto es por salud, ¿cómo te explicas estos números? Y lo que dice este estudio es que resulta que el 30% de las personas en normopeso sí tienen mala salud metabólica. Ahora, ojo, esta salud metabólica no estaba evaluado en peso, estaba evaluado con marcadores metabólicos que son los niveles de triglicéridos, los niveles de colesterol, de glucosa, resistencia a la insulina, rangos de proteína C reactiva y presión arterial. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros comparábamos, o sea, en este estudio lo que hacen es comparar estos análisis con el peso y lo que resulta es pues, que el 30% de las personas con normo peso sí tienen estos indicadores metabólicos alterados. El 50% de las personas en sobrepeso
tiene sus marcadores metabólicos sanos. El 30% de las personas en obesidad tiene sus marcadores metabólicos no alterados y que incluso en estos rangos extremos del peso, incluso el 16% de las personas tienen sus marcadores metabólicos bien. O sea, ¿esto qué significa? Pues que las enfermedades metabólicas se dan en todos los rangos de peso. ¿Sí me explico? O sea, aún en las personas delgadas y aún en las personas en los extremos del peso alto, no es causalidad, porque no se da en todas las personas. O tú puedes tener un peso sano, en teoría, y de todas maneras estar enfermo, Incluso, y tú puedes tener pesos altos y no estar enfermo. ¿cuál fue el porcentaje de peso sano? De peso sano, el 30%. El 30% tenían enfermedad metabólica. Tenían alterados sus marcadores. Y de peso, obesidad, o sea, obesidad en el extremo, grado 2 y grado 3, el 16% tenía sus marcadores sanos. Sanos, o sea, okay. Esto lo que nos dice es que efectivamente es una asociación y no una causa directa, porque si fuera una causa directa, pues todas las personas en pesos altos estarían enfermas y ninguna persona estaría enferma en pesos sí, que no bajos. Es sentencia por ninguno de los dos lados, o sea, no es sentencia que vas a estar enfermo y no es sentencia que vas a estar sano. Y a partir de aquí, entonces ya hay muchos otros estudios diciendo, ok, si esto es asociación y no causa, ¿qué sí podemos hacer? Y entonces, por ejemplo, hay un estudio muy bien hecho en la Universidad de Texas que lo que dice es que, por ejemplo, cuando una persona tiene una buena condición física, el peso es irrelevante. O sea, ahora, ¿cómo se mide esta salud o esta condición física? Pues con marcadores de recuperación de la respiración, de la fuerza muscular. O sea, cuando tú mides esto, resulta que no importa tu peso, es más importante tu condición, tu condición aeróbica, pues. ¿Y esto cómo se mide? Pues es que en realidad, si estás diciendo que te enfermas del corazón por tener este peso, pues no es cierto. Probablemente te enfermas del corazón también porque tienes una mala condición física. Obviamente, todas las enfermedades son multifactoriales. Esto no es tan simple como el peso y ya. Sí, de hecho, porque no es solo ejercicio. No es yo vi ese estudio y efectivamente es así para todos los rangos etarios, siempre y cuando ojalá te hagan hacer ejercicio porque te gusta y no que te estén diciendo que bajes de peso, ni controles la dieta, porque eso igual te genera ansiedad y estrés si es que no lo logras por mucho que estés haciendo ejercicio, porque el estrés igual te genera marcadores inflamatorios, entonces por mucho que el ejercicio te esté haciendo producir sustancias que son antiinflamatorias, si tienes el estrés asociado de que no estás logrando el peso prometido, el resultado tampoco va a ser tan bueno y tampoco va a ser sostenible en el tiempo porque no lograste supuestamente lograr el peso, porque la idea es que sea sostenible en el tiempo, porque seguro el marcador metabólico que hablan es el consumo máximo de oxígeno, que se mejora con ejercicio aeróbico, alta intensidad, entonces ese es un excelente protector cardíaco, y mientras más alto es mejor. Pero si lo estoy haciendo para perder peso y no lo logro y lo abandono y me genera estrés, se va todo, se pierde todo esa. De hecho, lo que tenemos que entender es que cómo se hacen muchos de estos estudios. Por ejemplo, hay un estudio que, o sea, la mayoría de estos estudios son observacionales y son prospectivos. O sea, son estudios que no se hace la intervención como tal, sino que lo que hacen es tener un grupo poblacional grande y observarlo por 20 años, por ejemplo. Hay un estudio así, que es a 20 años, les fueron midiendo el peso y les fueron midiendo hábitos. Y lo que vieron es qué pasaba en esos 20 años con su riesgo de mortalidad. Y, por ejemplo, lo que vieron es, esto se hizo desde el 85 y ya salieron los resultados en el 2010, por ahí, porque sí se hizo a 20 años. Y lo que vieron es que, o sea, en la población no importaba si cambiaba el peso, lo que ellos hicieron es ver, 5 hábitos: comer frutas y verduras, hacer ejercicio regular, consumo de alcohol moderado, el consumo de tabaco, o sea, no fumar. Y con estos 4 hábitos, lo que vieron es, ¿y qué pasa independientemente del peso? Y lo que vieron es, efectivamente, cuando no se tiene ninguno de estos 4 hábitos, efectivamente hay mayor asociación de mortalidad
en las personas en los pesos más altos, pero cuando se incluye uno de estos hábitos, el rango o el riesgo de la mortalidad disminuye en todos los rangos de peso. Y cuando se tienen estos 4 hábitos, resulta que el riesgo de mortalidad es igual en todos los grupos de índice de masa corporal. Entonces, esto lo que nos indica es, a ver, no importa el peso, son otras cosas las que están provocando estos riesgos de salud que le asociamos al peso. No es la grasa por sí mismo, no es el peso por sí mismo, son otras cosas las que están provocando esta asociación con el peso. Y claro, tiene que ver una parte los hábitos, pero otra parte esto que tú decías, Rocío, ¿no? El de, o sea, ¿qué pasa cuando nos estamos enfocando en el tratamiento de la pérdida de peso? Y esta es, para mí, la parte que más tenemos que entender. O sea, el problema es, si nosotros seguimos en esta creencia de que los pesos altos te matan y te enferman, desde ahí siempre vamos a seguir mandando como tratamiento la pérdida de peso. Porque es como, pues es que es la cura, es que es lo que hay que hacer, ¿ok? Pero el problema es que, o sea, la pérdida de peso no es sostenible a largo plazo para la mayoría de las personas. Esto ya lo hablamos hasta el cansancio. El 95% de las personas que se meten a un tratamiento de pérdida de peso lo va a recuperar con el tiempo. A esto es a lo que llamamos, hay un rebote. Pero además, volviste a subir de peso y ¿qué haces? Te vuelves a poner a dieta, vuelves a bajar y vuelves a subir. Y estos ciclos de pérdida y reganancia es los que sí se han relacionado con el aumento en las enfermedades cardiovasculares, en la mortalidad, en la resistencia a la insulina, en la osteoporosis y en las fracturas. Porque justo lo que se dice es que lo que causa el peso son estas enfermedades: diabetes, hipertensión, osteoartritis y infartos, ¿no? Entonces es como, ¿y lo está causando el peso o lo está causando el tratamiento que damos para perder peso? ¿Ustedes qué opinan? Ah, no, pero es que le faltó fuerza de voluntad, po. ¿Qué contestaría ya eso? Porque me acabo de leer un post que decía eso, que glorificaba todo lo que ocurría en el rango de la dieta. Cuando empecé a hacer dieta, porque hay gente igual que te va a rebatir, hay gente que igual te va a decir, no, pero es que la baja de peso es la mejor, ¿no? Y que ya saben que cambia el metabolismo, ya saben que te aumentan las señales de hambre, porque eso es lo fisiológico que ocurre cuando estás en restricción. Y que vienen los atracones, incluso hay gente que los glorifica, diciendo que es como que yo puedo dominar el cuerpo y resistirme al atracón, porque voy a tener más fuerza de voluntad y más disciplina y este esfuerzo y sacrificio. ¿Qué le decimos a esa gente que en realidad es el cuerpo que te está pidiendo comida? Y que no hay ninguna fuerza divina que pueda evitarlo. Yo lo que siempre les digo, a ver, en realidad lo que gana es la biología de nuestros cuerpos, que evolucionaron de manera muy eficiente a no morirse de hambre. Y gana la biología. Con el tiempo, ¿eh? Que le den con el tiempo, exacto. Porque eventualmente esa fuerza de voluntad y esas ganas de ir en contra de lo que mi cuerpo empieza, eventualmente te va a ganar. O sea, no va a haber día en el que de verdad es algo que va a pasar. O sea, que tenemos que aceptar que va a pasar. Que es, además, mi cuerpo me lo va a pedir porque es una respuesta biología, normal, porque es su naturalidad, porque quiere sobrevivir. Muy mal por eso, se siente muy quiere mal vivir. Personas por eso. Pero más, incluso si no tuvieras atracones, o sea, yo digo, a ver, puedes incluso no tener atracones. El simple hecho de hacer restricción baja tu gasto metabólico. Entonces, tú te puedes seguir manteniendo a dieta comiendo 1,200 calorías y eventualmente tu cuerpo va a terminar gastando esas 1,200 calorías. Entonces, aunque no tuvieras atracones, que sabemos que lo tienen la mayoría de las personas, aunque no los tuvieras y tu fuerza de voluntad te mantiene haciendo ejercicio, sí, pero tu cuerpo está bajando el gasto metabólico a lo que tú comes. Es que y siempre va a ser menos. No solo te va a hacer comer, va a recuperar sus reservas. Recordemos que esos cambios que hace el cuerpo para mantenerte, es para mantenerte con vida. O sea, el cuerpo está bajando su gasto metabólico para que entonces tú puedas seguir viva.
Literal, eso es lo que hace, o sea, esa es la genialidad y la magia del cuerpo, si quieres decirlo, o sea, es esa adaptación. Y entonces lo que se está queriendo hacer es ir en contra de estas adaptaciones y literalmente ir en contra de la biología del cuerpo, de cómo reacciona, porque por algo lo está haciendo, por algo está reaccionando. Y además, a ver, las estadísticas son así, porque uno dice, bueno, pero es que yo lo mantuve por X años, y yo les diría, no, a ver, lo que sabemos es que el 70% del peso perdido ya se recuperó al año. A los 2 años solo aumenta y entonces ya es el 85%. A los 3 años ya vamos en el 90%. Y eso es lo único en lo que los distintos estudios y metaanálisis no coinciden. En que unos dicen que es el 70% al año, otros dicen que es el 65%. Pero lo que sí todos dicen es, sí, pero a los 5 años ya recuperaron el 95% de las personas. Y algunos dicen el 92%, otros dicen el 98%. Y además aquí lo que yo siempre digo es, y estos estudios, ojo, sí le tiran a que funciona la pérdida de peso y aún así encuentran estos datos. No, y aparte, también, ojo, 5 años porque eso duran los estudios. Claro. O sea, no hay más presupuesto. Exacto, o sea, continúale a ver hasta dónde llegas. A los 6 años. En realidad, hay alrededor de 6 solamente que llegan a los 5 años y que lo hacen en grandes poblaciones, porque la mayoría de los estudios duran 1 año, 2 años. Y porque también conviene, ¿estás de acuerdo? O sea, porque conviene que entonces yo te estoy diciendo que tal dieta, no sé, la dieta de la hoja verde funciona porque al año solamente el 75% de las personas recuperaron su peso. Entonces sí funciona. Ojo, que también es como... Entonces, además, tú quieres tu 75%. ¿no? Tú vas a ser tu 75% ya es suficiente para ti para que funcione. Ok, va, al año. Y ahí se quedan. Ojo, y así están los mismos estudios de los medicamentos, porque yo digo, porque las personas dicen, bueno, ok, es la dieta. Ah, pero entonces ahora tenemos estos medicamentos que van a revolucionar la lucha contra la obesidad, porque así se vendieron y así decía el artículo en el Economist. O sea, en los medicamentos que van a revolucionar la lucha contra la obesidad. Y lo que dicen es, a ver, o sea, aún tomando el medicamento, el rebote se da en todas las personas. Y en cuanto dejas el medicamento, el rebote se da. Y todo el mundo, los médicos dicen, no, pero es porque la gente regresa a sus hábitos. No, ese estudio se hizo en testigos ciegos. O sea, la gente no sabía que ya no estaba tomando el medicamento y el grupo que seguía tomando el medicamento seguía bajando y al grupo al el que ciegamente les quitaron el medicamento empezó a recuperar el peso. Entonces, ¿tiene que ver con los hábitos? No. Tiene que ver con que el medicamento deja de funcionar en cuanto lo dejas. Y aún tomando el medicamento, el rebote llega, solo tarda un poco más que la dieta. Y las cirugías bariátricas es exactamente lo mismo. El rebote también se da. Y siguen diciendo, pero es porque la gente vuelve a comer lo mismo. No, es porque así funciona el metabolismo. No voy a comer lo mismo si tengo el 80% menos de mi espacio para comer lo mismo. De todas maneras, tu cuerpo... Cada vez, o sea, comiendo menos, de todas maneras tu cuerpo hace ajustes en el metabolismo. Entonces, aquí la cuestión es, o sea, tenemos de inicio una primicia falsa de que el peso te mata y te enferma, pero además el tratamiento que damos no funciona. Y realmente la cuestión aquí es que lo que se está probando es que son los tratamientos los que están creando esta asociación y este mayor riesgo asociado al peso, porque la realidad es que, o sea, ¿cuántas personas en índices de masa corporal de sobrepeso, y esto entre comillas porque nosotros no usamos ni sobrepeso, pero ¿cuántas personas en estos pesos no han hecho dieta y han rebotado en su vida? Todo el mundo. En todos los pesos, porque puedes encontrar también hasta en pesos normales y las personas van a hacer, o sea, yo conozco a yo creo que a nadie que no haya hecho dieta. Que no haya, exacto. Y una. Y sí hizo, pero para subir. Pero es como, todo mundo, o sea, estés en el rango de peso en el que estés, por la sociedad en la que vivimos y la cultura en la que vivimos y esta presión estética de mandatos y de otros temas que también ya hemos tocado aquí, nos exigen estar en un lugar, en un tamaño que es hasta irreal, porque no es accesible, no es lograble, pero estés en el peso en el que estés, o sea, ya deja tú en obesidad, o sea, no, las personas en obesidad y en sobrepeso,
seguramente tienen mucho más porcentaje de que seguramente ellos empezaron desde los 9 años, ¿se cuenta? Pero hay gente que está en peso normal y también ha hecho dieta. Claro. O sea, en realidad... Pero es que siempre puede estar más flaca, si ese es el mensaje. Claro, es que siempre... Es para todos, es que no es que siempre puedas, es que siempre tienes que estar más flaca. O sea, siempre es tienes deber de tienes que estar más flaca, entonces tienes que intentarlo, porque entonces, se puede, deja de comer y muévete más. Podríamos decir que quien está haciendo que las personas ganen peso son el tratamiento que se les da para perder peso. O sea, las dietas restrictivas son las grandes culpables de que la gente esté progresivamente ganando peso. Y también enfermándose más. ¿O no? ¿Sí? Sí. Claro. Sí, porque lo único que estamos generando es rebotes y lo que se ha demostrado es que en estos ciclos de rebotes y weight cycling, la probabilidad de que ganes más peso del que perdiste es del 66%. O sea, tienes muchísimas más probabilidades de que si tú bajaste 10, vas a recuperar 12, 14. O sea, esa es la probabilidad de subir de peso que de ganarme la lotería. Ajá. Obviamente. Lo único seguro que tienes después de hacer una dieta es que vas a recuperar el peso. Eso es lo único seguro. Entonces, por ende, obviamente, exacto, todo es cuestión de tiempo. Entonces, claro que van a decir que las personas están subiendo más de peso o están teniendo más peso porque es el rebote natural del cuerpo, la reacción natural del cuerpo de recuperar lo que perdió, e incluso un poquito más por si vuelve a pasar, para cuidarnos. Que el cuerpo no sabe que está en una inanición voluntaria y no en una guerra donde falta comida, no sabe, pues no tiene idea de eso, de que es voluntaria tu restricción. Pero el problema es, o sea, para mí el gran problema es que desde los espacios médicos y desde este colectivo de que el peso te enferma y te mata, estamos en este círculo vicioso. O sea, culpamos al peso de las enfermedades y culpamos a las personas de su peso. O sea, simplificamos esto de haz dieta y muévete más. No sé, este famoso come menos y muévete más, cuando lo que realmente estamos generando es rebotes y más alteraciones metabólicas, que son los principios de estas enfermedades de las que culpamos al peso. Es que es increíble. Pero es que, además, si damos tratamientos como medicamentos y cirugías bariátricas, solo agregamos más efectos secundarios, o sea, más peligrosos y más efectos negativos y dañinos. Pero es que aquí, o sea, lo que me da coraje de tocar estos temas es que ¿cómo le haces para no fomentar intentos de pérdida de peso, de dietas restrictivas, de weight cycling y de todo lo demás que sabemos que hace el efecto contrario de lo que queremos que haga, que perjudica más, si vivimos bombardeados en una comunidad, en un mundo en donde todo el tiempo están fucking diciendo que la obesidad es enfermedad, que la obesidad te mata, que ser gordo está mal, que tener cuerpo grande está mal, que te vas a morir, como decía Rocío, que sales del consultorio y te va a dar un infarto porque te vas a morir, porque tu peso es el problema. Entonces, o sea, lo que me da mucho coraje o lo que me frustra es que es como, no están viendo que lo que están queriendo solucionar o la solución que estás queriendo dar está ocasionando esto otro que está matando a personas, porque sí, eso es lo que están dando, porque están teniendo diagnósticos de enfermedades, están teniendo, claro que, y no estamos hablando ni siquiera del peso psicológico que tiene esto o sea, en la mente, porque sí, enfermedades físicas, pero también lo psicológico y la carga mental es todo otro mundo horrible, pero seguimos viviendo en un mundo en donde sí es una enfermedad. Sí, aunque no sí, lo ahí sea, está la problemática. Pero la OMS no la ha decretado como enfermedad, po. No. Es como factor de riesgo. Es que hay mucha gente que la veo en redes sociales diciendo, no, pero es que la OMS dice que es una enfermedad. Eso es desinformación. La OMS solo lo considera un factor de riesgo, no es una enfermedad. Y lo que está enfermando a la gente es la supuesta cura, que serían las dietas. ¿Ustedes vieron el eslogan de Novo Nordisk? Es hora de tomar la obesidad, lo digo entre comillas, en serio. En serio. Sí, imagínate todo el bombardeo que hay, porque claramente ya esta información de la evidencia científica y todas las personas, yo apelo a todas las personas que alguna vez hayan hecho una dieta, si es que les pasó esto, recuperaron ese peso, en cuánto tiempo lo recuperaron, todos sabemos que fallan, y no es una falta de voluntad, que el cuerpo está tratando de defenderse de la restricción alimenticia.
imagínate cómo están de desesperados para que ahora tengan que hacer estas campañas sumamente agresivas para que la gente siga creyendo de que la solución a todos sus problemas es la pérdida de peso, cuando esa pérdida de peso me está generando los problemas metabólicos de los que me están acusando que supuestamente es el peso. Es como un trabalengua esta cuestión, es como medio enredado. Sí. Es como juego. Entonces, me estás diciendo que me vas a matar, pero para que no me muera, porque lo que tengo me va a matar, pero entonces me está matando lo que. O sea, es confuso. Es complejo, exacto. Porque además, de verdad que, o sea, como que cuando yo les explico esto a mis pacientes, siempre me dicen, o sea, sí, es muy lógico y tiene sentido, y está aquí la evidencia, y les enseño yo las evidencias y las gráficas de estos estudios, y me dicen, o sea, sí, pero es que, o sea, yo necesito bajar de peso por salud. Y yo, ¿cómo? O sea, lo tenemos tan interiorizado que de verdad solo nos imaginamos que la forma de cuidarnos es cuidar nuestro peso. Cuando en realidad eso se aleja del cuidado real de la salud. Al final tú sales allá afuera y te siguen diciendo esto. O sea, tú puedes tener una consulta contigo súper bonita y le diste toda la información y los porcentajes y en tu lugar seguro, como son nuestras consultas y todo bien padre, pero salen allá y entonces el médico le va a decir que tiene que bajar de peso, y la tía le va a decir que tiene que bajar de peso, y la abuela le va a decir que tiene que bajar de peso, y la mamá ya le dijo que tiene, o sea, es muy difícil, es muy, o sea, es lo que les digo que me da coraje, que es como allá afuera todo el mundo sigue diciéndolo. Entonces es como toparte con pared siempre, porque intentas decir esta información que tiene bases científicas, que está sustentada, que está probado, que es como, güey, yo también tengo pruebas, porque no quita el otro que llega así, pero mira, aquí está el otro que la obesidad te mata. Güey, yo también tengo pruebas. Aquí están los estudios científicos. No estoy hablando nomás porque se me ocurrió decir que no. Hay bases, pero allá afuera son más las personas o son más las cosas. O sea, que te imaginas que ese paciente que está contigo sale y ve este anuncio del Novo Nordisk. ¿Qué va a pasar? Sí, o sea, es como, o sea, no, es que y tómatelo en serio, ¿no? La campaña está usando todo lo que ha construido Ponte Tu Salud en todas las tallas, con lo que es la desestigmatización de los cuerpos, del peso, del estigma, del sesgo. Está usando toda esa información que se documentó por años, de que hay que tratar bien a las personas, porque todas las personas merecen buen trato y dignidad, y que esa es la medida de abordarlos porque están enfermos. Y suena súper lógico, ¿no? Sí, suena súper lógico. Me igual, gustaría sí. abondar un poco más esta parte de la discriminación y el estigma, porque, a ver, lo que nosotros, o sea, lo que ha mostrado la evidencia científica es que gran parte de la asociación que vemos en los pesos y la salud tiene que ver con los rebotes y estos ciclos de reganancia, pero también tiene que ver con el estigma de peso. Y el estigma de peso es que cuando nosotros, o sea, cuando desde los profesionales de salud y desde la sociedad y desde la cultura, asumimos que las personas en cuerpos grandes tienen malos hábitos, que las personas en cuerpos grandes están enfermas por su culpa y porque lo han hecho mal y porque no tienen buena disciplina, en realidad esto provoca mucho daño en el bienestar psicológico de las personas. Ese es lo que significa el daño del estigma de peso. O sea, el estigma de peso es todos estos prejuicios y cosas que asumimos en una persona en un cuerpo grande y que entonces desde ahí afectamos el bienestar psicológico de las personas y que por supuesto que todo este estrés psicológico afecta muchísimo la salud. Sobre todo lo que afecta es que efectivamente entonces las personas, por ejemplo, se ha visto mucho más conductas de atracones, mucho más conductas de comer emocional, mucho menos apego a los tratamientos, a la actividad física, y yo siempre digo, ¿por qué? Porque en realidad a eso estamos orillando desde nuestros prejuicios de que es el peso el que tienen que cambiar. O sea, estamos haciendo todo lo contrario, los estamos orillando a que hagan justo lo opuesto a las conductas saludables. Y el gran problema aquí es que es un gran dilema. O sea, para mí, o sea, para ir cerrando el tema el dilema es real. Perseguir la pérdida de peso cuando la evidencia científica nos muestra que no es sustentable a largo plazo y que estos intentos de pérdida de peso solo crean ciclos de pérdida y reganancia que son dañinos para la salud.
y que el cambio tiene que estar en nuestros enfoques de salud. O sea, que el tamaño de las personas no es el problema y que el bienestar es posible en distintos pesos y que entonces los profesionales de salud tenemos que enfocarnos en prácticas de autocuidado sin importar el peso de la persona y en dar tratamientos a las enfermedades y no al peso. De hecho, estos son los principios de es como de, ¿y qué hacemos ante esto? Bueno, pues es que hay una alternativa y la alternativa se llama salud en todas las tallas y es, dejemos de ver el peso de las personas como un problema de salud y como un problema de salud que tenemos que tratar. Tratemos el problema real de las enfermedades y enfoquémonos en el hábito y en el bienestar de las personas de forma individual, sin importar el peso. Porque en realidad, entonces podemos mejorar mucho más la salud de las personas. Y ojo, esto no significa que todas las personas en cuerpos grandes estén sanas, ni que todas las personas delgadas estén sanas. Solo significa que hay enfermedades en todos los cuerpos y salud y bienestar en todos los cuerpos y que nosotros debemos de trabajar por la salud y el bienestar de las personas independientemente del peso. Pero parece que no lo entienden. ¿No? No, como que no entra eso, no vale más tus prejuicios, tu vista a rayo X parece que cuando ves a alguien asumes cosas que en realidad no deberías asumir, porque esto es un sistema de creencias, o sea, cuestionarte quién te dijo que el cuerpo delgado era el supuestamente sano cuando en consulta te toca ver todo tipo de cuerpos que están enfermos, entonces de ahí ya no se condicen. Actualizarte también, o sea, yo sé que las guías clínicas hace un tiempo atrás igual venían con lo que es la pérdida de peso incluida, o el control, porque ya no es como pérdida de peso, sino que es control, porque suena mejor que tener pérdida, porque en control entran otras variables, entonces como el control del peso para poder mantener la condición X de lo que fuera, no sé, por las artritis de rodilla, de columna, que había que mantener un peso ideal, como, ¿cuál es ese peso ideal? O sea, en realidad como actualizarse, sobre todo en esta gran información que tú nos trajiste, o sea, la dieta es la restricción. Es como el problema. Y yo no sé qué le da permiso a la gente de meterse también desde es como están en todas partes. Han hecho una campaña, cuando tú dijiste, por los años 40 que viene esta campaña de decirle a la gente que el cuerpo gordo es el que está enfermo, y todos lo hemos replicado, y como que todos tuviéramos derecho de decirle a la gente que el cuerpo gordo hace mal, o sea, que la obesidad, entre comillas, estoy diciendo, es mala. Yo recuerdo haber visto un post de una creadora de contenido, que activista gorda, que puso de una seguidora, si conocían a un traumatólogo o ortopedista, como le dicen ustedes allá, que no fuera centrado en peso. Eso es lo que estaba pidiendo. Si alguien tenía el dato de un médico, y el primer comentario era como, ay, pero ¿cómo piden eso? Si el sobrepeso y la obesidad son una enfermedad. ¿Y qué te importa? No te está pidiendo eso, está pidiendo el dato de un médico, no centrado en pesos. ¿Qué te importa? Porque la policía de los cuerpos es impresionante, las viejas metiches, o sea, no tienen nada mejor que hacer. Ese es justo el estigma de peso, o sea, el peso se utiliza como el motivo para juzgar, burlarse o tratar a una persona con menos respeto. Sí. O sea, esa es una justificación. Vale. Ahora, para mí, una de las cosas más importantes es, o sea, a mí sí me parece que la alternativa de la propuesta es dejar de utilizar el índice de masa corporal como un indicador o algo que nos habla del estado de salud de una persona. Eso no es cierto. Ni tiene nada que ver con el reflejo de la salud, ni con el carácter de la persona, ni con las prácticas de salud que tenga o no tenga esa persona. Dejemos de usar el peso como un indicador. Ese es el principal enfoque en salud en todas las tallas. Dejemos de usarlo. Y segundo es, dejemos de usar el peso como el foco del tratamiento. Porque tratar el peso, en realidad, ya se los explicamos hasta el cansancio, no es sostenible y no solo no es sostenible, es más dañino. Eso es lo que tenemos que entender a todos los niveles, a nivel físico, mental, emocional, social, o sea, en
todos los sentidos, de verdad, que los rebotes son más dañinos. Usar el peso como, o sea, esta medicina, yo la llamo la medicina centrada en peso. O sea, si nosotros damos tratamientos y nos enfocamos en tratar el peso, es muy dañino. No funciona y es muy dañino. ¿Qué le contesto a esa persona que me dice, ya, pues, y la grasa abdominal qué? Bueno, yo pues, también iba a preguntar, o sea, yo lo primero ¿la grasa abdominal qué? Vamos, Espérame, porque va la primera pregunta, la misma pregunta, ¿la grasa abdominal qué? O el efecto, de la composición corporal. inflamatorio de la grasa. Sí, del tejido graso, sí, ¿qué hacemos con eso? Bueno, para mí, es lo mismo, a ver, ¿y quién nos dice cuánta es la grasa abdominal ideal? ¿De dónde salen esos números? Eso no existe. Y además y tenemos manera de controlar cómo acumula el cuerpo y dónde acumula el cuerpo nuestras reservas, tampoco. Entonces, dejemos de enfocarnos en cosas que no controlamos y en cosas que no dependen de nosotros. Nosotros es que ya podemos trabajar en las conductas, no en nuestras formas corporales. Pero, o sea, que igual las colegas me dicen, ya sí, pero es que ya no usamos el IMC, usamos el perímetro de cintura. Entonces, ahí tienes el InBody me está diciendo que tengo grasa abdominal y que tengo un 60% de grasa. Me voy a morir, porque es la mala. O sea, esté en el abdomen o no esté en el abdomen, es grasa y es inflamatoria. Es que es lo mismo. O sea, si nosotros usamos las medidas corporales como el estándar de indicador de salud, estamos haciéndolo muy simplista. La realidad es que tenemos que tenemos que grabárnoslo en la cabeza. Las enfermedades son multifactoriales. Y tenemos que entender que de estos factores hay algunos que podemos modificar y hay otros que no. Y en gran parte, el tamaño y la forma y la composición de nuestro cuerpo no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar el bienestar de la persona con el cuerpo que tiene ahorita, en el peso en el que está, en la grasa que tiene, en dónde está distribuido. Es que es así. O sea, tenemos que enfocarnos en eso y buscar bienestar y conductas saludables o salud en el cuerpo que tienen las personas hoy, ahorita. Y puede ser que incluso la salud, ojo con lo que voy a decir, que incluso la salud y el bienestar para esa persona sea trabajar en la aceptación de su cuerpo. Tan. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No, o sea, sí, que la aceptación, o sea, que la salud, lo que hablamos en el episodio de salud, la salud se va a ver diferente para diferentes, o sea, para cada persona es diferente y si la salud va a ser comerme una dona, pues esa va a ser mi salud, porque a lo mejor yo estoy peleándome con algún trastorno de conducta alimentaria o con conductas trastornadas o con hacer las paces con la comida y no estar con lo que decía Rocío del ejercicio, de que si lo haces con presión, que si lo haces para bajar de peso, el estrés, es lo mismo con la comida. Si al final yo me estoy preparando una ensalada, pero si la ensalada me la estoy comiendo con culpa, con estrés, con presiones, con todo lo que hay en mi cabeza, pues al final eso también va a afectar a mi cuerpo. Entonces, si para mí la salud va a ser comerme una dona porque estoy trabajando en esa flexibilidad mental, pues se va a ver así para mí. Para otras personas se va a ver diferente. Y está bien. O sea, cada quien tiene, mientras no te hagas daño y no le hagas daño a los demás, pues está bien crear qué te funciona a ti y qué no funciona al otro. Pero no basarlo en toda esta información que nos dices, que ya nos dijiste de que está mal, que el cuerpo, que la enfermedad y que la obesidad es una enfermedad y todo, pues no es tan así, no es tan así, sino no es así. Y hay que verlo con otros ojos y de una manera diferente y ver cómo hemos llegado a que estas enfermedades, estos padecimientos se den en personas grandes, cuando también se dan en personas con cuerpo normal o con peso, ¿cómo era? Con cuerpo sano. Y verlo desde otro lado, o sea, ver lo que hay alrededor, no nada más esa cosita chiquita que nos dicen que se está relacionado. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa. Que igual es complejo para la gente cuando tenéis toda esta idea del cuerpo flaco como el sano, pues si nosotros también teníamos esa idea, si no es fácil sacársela, es ridículo cuando empezaste a atender tanta gente y veis que te la enfermedad en todas partes. Y me recordaron que leí un substack de por qué creemos que el cuerpo delgado es el sano,
y era una mujer que describía las flacas, decía, ¿qué hacen las flacas para ser flacas? Y decía, literal y simplemente, igual, no comen. La gente flaca, que es flaca, no come. O pellizca la comida hace un poquito, tiene conductas compensatorias, ¿no? Tiene trastorno de la conducta alimentaria. La gente flaca, esas flacas no son sanas. Están enfermas igual. Tienen trastorno de la conducta alimentaria y no comen. No puede ser eso salud. Hay algo bien importante, porque desde esta idea de que, oye, pero a ver, si es el no, porque es una pregunta que alguna vez me hicieron en consulta, me decía un paciente, bueno, a ver, y si es el 95% y no el 100%, ¿qué hacen estas personas para mantener el peso que bajaron? Y es bien interesante porque sí hay en Estados Unidos, o sea, un consenso en el que si tú has perdido cierto peso y lo has mantenido por un año, puedes inscribirte y decir ahí y anotar qué haces para mantener ese peso. Y realmente, cuando lees esto, porque hay un estudio que resume las estrategias de este 5% que mantuvo el peso, son conductas alteradas con la comida. Entonces, para mí, me queda muy claro, o sea, el 95% o el 90%, el porcentaje que quieran, o sea, hay gente que no recupera el peso y para mí sí es el que esas personas se mantienen con conductas alteradas que pueden incluso llegar a un trastorno de la conducta alimentaria y así es como mantienen su cuerpo delgado. O sea, no comiendo, haciendo ejercicio de forma obsesiva. O sea, eso es lo triste. En realidad, eso es lo más grave. Entonces, pues aquí como que la idea no es en mirar así de a ver qué tengo que hacer para mantener el peso, sino, o sea, que realmente aceptemos que la evidencia científica es contundente, no es popular, no se escucha en todos lados, pero ya tiene tiempo y es contundente. O sea, no es un estudio, o sea, un estudio tras otro, que dice, esto no es sostenible, señores. Pero tenemos ya más de 60, 70 años sabiendo que esto no es sostenible, ¿no? Y entonces bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando seguimos mandando tratamientos de pérdida de peso? Y para mí, lo importante, yo, por ejemplo, esto que les decía de que también a veces es aceptar el cuerpo que tienes, es que yo sí veo que cuando a los pacientes les explico esto, lo viven como psicológicamente muy triste. Y yo entiendo que es triste, porque al final es como decir, es que me estás diciendo que tengo que resignarme al cuerpo que tengo. Así lo dicen. Y a mí me da tanta tristeza que cuando lo hablan así que digo, no te estoy diciendo que te resignes, sino que aceptes que este es el cuerpo que tienes y que la forma en que bajas de peso solo te genera pesos más altos. Esa es la evidencia real. Y lo demás es fantasía, es una negación de la realidad. Es durísimo, pero es así. Es como un duelo. Es un duelo. Y que además el mundo no te trata igual si estás delgada que si no estás delgada. También es cierto. Es que aparte igual te venden esta idea de que siguiendo ciertas estrategias vas a tener esa mejor versión. Si la mejor versión sigue viva igual. Entonces es como, tú me estás diciendo que no puedo cumplir eso, ¿no? Tú me estás cortando la posibilidad. Entonces es triste porque la gente se aferra a eso y nosotros como profesionales de la salud no podemos ser parte de fomentar ese tipo de daño, porque literalmente se le da daño a las personas y más encima después vuelven a la consulta y le echan la culpa de que subieron de peso cuando las medidas que le diste para bajar de peso le hicieron subir de peso, por eso le digo como un trabajo. Sí. Sí, es muy duro, o sea, es una realidad muy dura. Drenadas ya todos. Una realidad contundente. Esto no es una creencia, porque a mí también me han llegado a decir, bueno, es que tú crees en eso. Yo, no, esto no es creencia, esto es evidencia científica. Incluso alguna vez un paciente me dijo, pero ¿cómo es posible que tú me digas esto cuando yo he ido a médicos, nutriólogos y me dicen que sí es posible? Yo, bueno, los otros te han mentido, o incluso a veces ni siquiera es desde la mentira real. Es falta de información. No lo saben. Así es. Falta de conocimiento, o sea, no quieres ver más allá de lo que no quieres ver más allá de lo que te dijeron, porque para poder verlo y para poder estar, o sea, ver la foto completa, tienes que ver más allá
y estudiar más allá de lo que te dijeron por 5 años en tu carrera de licenciatura, hace 10 años, 15 años, 20 años. Por la que has trabajado durante Entonces, 20 años. Es difícil, sí, pero tienes que empezar a ver la foto completa. O sea, no puedes quedarte nada más con algo que te dijeron y mantenerlo así, que obviamente sabemos que así se maneja el sistema de salud, pero no podemos seguir así. O sea, no podemos hacer, ya cuando lo ves no lo puedes desver, repetimos, no podemos seguir creyendo que, o sea, esto de que, bueno, eso es lo que tú crees, pues a lo mejor y si lo regresas igual como de, ok, y eso es lo que tú crees, porque tampoco es un facto, ¿sabes? Porque yo te estoy dando factos también del otro lado, o sea, entonces, ¿por qué yo voy a ser la que está mal y tú vas a ser el que esté bien o la verdad absoluta? Cuando somos cuerpos no hay una verdad absoluta, pero sí hay unas bases que nos dicen que, mira, esto podría llegar a ayudarte con ciertos cambios, o sea, no centrado en el peso, lo que, o sea, tienen que pasar muchas cosas para que las cosas sean diferentes. Ahora, bueno, ya sabemos que no está funcionando, entonces tarde o temprano esto va, cada vez está más masivo que estos tratamientos son más dañinos que beneficiosos para las personas. Y bueno, si quieren más información, tu Pau nos puedes dejar la bibliografía para dejarla en la página web de los estudios, que pueden ser complejos, pero igual ahí está la evidencia si algún profesional de la salud quiere saber efectivamente que el tratamiento no, en realidad es más perjudicial que beneficioso. Así es. Entonces, para mí, me gustaría solo terminar con estos principios de salud en todas las tallas. Lo primero es no hacer daño. O sea, nosotros como profesionales trabajando en este enfoque, nuestra idea es, sabemos el daño de los tratamientos centrados en peso, hay que pararlos. La segunda es apreciar la diversidad corporal y el acceso a la salud a todas las personas, sin importar su talla. El tercero es cambiar a este enfoque multifactorial de la salud. El cuarto es estar en el foco del bienestar y la calidad de vida de las personas. Ya hemos diseccionado esta idea de qué onda con la salud. Bueno, pues a enfocarnos en eso. Y por último, incorporar prácticas saludables y sustentables. Pues con esto terminamos. ¿Algo más que quieran decir? Que la lucha continúa, porque esto está sumamente difundido, como que todo el mundo tiene derecho a decirle al otro lo que tiene que hacer, o que está mal, o que un poquito más de quizás cuestionarnos de dónde vienen las cosas que creemos, ¿no? Siempre decimos eso, ¿de dónde viene lo que creo? ¿De dónde viene lo que creo? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees? No me podía acordar cómo lo decíamos. Sí, yo te ayudo. Gracias. ¿Por qué crees lo que crees? Justamente, y sobre todo como profesionales de la salud, no hacer más daño. Y que está bien cuestionar, está bien que te cuestiones, o sea, para eso somos seres humanos, podemos cuestionarnos, nos dieron esta habilidad tan increíble de poder cuestionarnos y de poder informarnos y de poder ver un poco más allá. Entonces, creo que tienen mucho, o sea, ahorita que dijiste, que olvidé mencionarlo, pero ahorita que volviste a recordar lo del IMC y dijiste el año, dije, no puedo creer, o sea, no puedo creer que estamos hablando del 1800 en 2025. Y se siguen. Acuérdate que los movimientos conservadores están volviendo y con eso vuelve todo. Pero, o sea, es como, me hace... increíble, bueno, pero cierto. Sí, es como, neta, tenemos que volver a decir por qué no funciona, porque en 1800 se creó, es como... Pero bueno, es obsoleto, es que esa es la palabra. O sea, yo de verdad cuando me dicen los pacientes, pero es que esto yo les digo, es obsoleto, es desactualizado. Y además a mí, ¿saben qué? De verdad a mí hace mucho ruido porque digo, es actualizado, pero no manches, ya tienen 20 años estos estudios, tampoco son tan nuevos. ¿Qué barbaridad? Considerar los 10 últimos años de evidencia científica más encima, o sea... A mí me pedían que sea de 10 años. Imagínense. Y sufría mucho por eso. O sea, de verdad que cambiar nuestras creencias es que es como, o sea, es un dinosaurio al que estamos moviendo. Y aparte de que es normal cuestionarnos, es de humanos cambiar. Por eso estamos en constante cambio, o sea, todo está en constante cambio, por eso todo es cuestionable y por eso todo tienes que decir, a ver, esto sigue siendo igual, no, ¿qué ha mejorado, qué ha cambiado, qué se está haciendo para
pensarlo diferente o hacerlo de una forma diferente, porque al final también cada cosa es aprendizaje. Ya vimos que manejarlo con IMC, hablando específicamente de obesidad, ya vimos que manejarlo con IMC, que estos tratamientos no funcionan. Tenemos que hacerlo diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes de decir, todo mundo ya tendríamos que estar delgados. Pues no, porque no funciona. O sea, hay que ver qué está pasando. Por eso hay que ver más allá y entonces sacar conclusiones diferentes para hacerlo de una manera diferente. Entonces está bien cambiar, está bien cuestionarte, está bien informar. Es nuestro deber cambiar, es nuestro deber informarnos, es nuestro deber verlo de manera diferente, porque al final para eso estamos. Y creo que también haya profesionales de la salud que nos lleguen a escuchar, pues cuestionense un poquito más lo que aprendieron de 1800 y digan, creo que esto ya no está tan actual. Vamos a ver qué puede. Si no está actual, es como yo digo, ¿y entonces por qué seguimos usando estos términos de obesidad y sobrepeso basados en un indicador absurdo y obsoleto? Entonces, tenemos que deshacernos de este lenguaje. No podemos ser inclusivos y hablar de obesidad. Eso no existe. Podemos hablarlo como quieran. A mí, hoy en día yo digo, o sea, hay cuerpos grandes, hay tallas grandes, hay activistas que hablan de la palabra gorda. A mí también me parece que recuperar la palabra gorda como no un insulto, sino un descriptivo, está bien, pero a mucha gente todavía le cuesta trabajo. Está bien, entonces hablemos de tallas grandes, cuerpos grandes, como quieran llamarlo, pero dejemos de usar estos términos de sobrepeso, obesidad, porque son patologizantes. ¿Qué significa esto? Que estamos diciendo que un cuerpo está enfermo por el simple hecho de tener un tamaño. Eso es patologizante y es estigmatizante. ¿Por qué? Porque entonces justificamos que el maltrato, el poco acceso a la salud, o sea, todos estos sesgos que unimos al peso están en esa palabra. Eso para mí es bien importante. O sea, no podemos quitarnos el enfoque centrado en peso y seguir usando estas palabras. O sea, entonces, por favor, cualquiera que siga usando estas palabras, sobre todo en profesionales de salud, huyan. Ese no es un profesional trabajando en salud en todas las tallas. Ese es un profesional de la salud que quiere hablar, como lo que tú dices, Rocío, hablar en términos lindos de la patologización de un cuerpo. ¿Ok? Entonces, no es un tema fácil. Espero que les haya servido, que les haya abierto un poco la mente. Y si tienen dudas, pues aquí estamos para ayudarles. ¿Dónde las pueden encontrar, chicas? A mí me encuentran como larociokinesióloga.com en página web y la Rocío-kinesióloga en Instagram. Y ahí me encuentran como @saludsinformas en Instagram y saludsinformas.com.mx en mi página. A mí me encuentran como @nutripose y acuérdense que a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram como @las raras de la clase y en nuestra página web, y también nos pueden encontrar en TikTok. Un gusto, les vamos a poner la bibliografía para que si se quieren ir a verlo, con muchísimo gusto. Hay muchísimos materiales, algunos son estudios científicos, otros son libros, hay muchísimas, o sea, ya hay mucha información, de verdad que sí. Y espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en la próxima. Bye.